Hoy es domingo, primer día de la semana. Déjeme decirle que no hay mejor lugar para empezar una semana que en la casa de Dios. Y porque hay un principio y es el principio de las primicias. Darle lo primero a Dios para que todo lo demás sea bendecido. Y esto no es un principio establecido por puerta del cielo, no, es un principio bíblico. Cuando uno va a la palabra de Dios se da cuenta que todo lo primero siempre le perteneció a Dios y le pertenece. De hecho, cuando usted lee un poquito del Antiguo Testamento desde el inicio, sabemos que lo primero siempre fue de Dios y el hombre siempre se lo entregó a Dios. Y hoy es primer día de la semana y qué mejor manera que entregándole las primeras horas de este día para que toda la semana entonces sea bendecido. Y es que Dios lo dispuso de esta manera, lo dispuso que usted al darle lo primero, mire, la gente llevaba de sus cosechas lo primero. Y lo que sucedía era que el sacerdote lo recibía y bendecía, y entonces esas cosechas eran bendecidas. Y como lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir, entonces la bendición de Dios que caía sobre las primicias, eso iba a marcar que ese año o esa temporada iba a ser un tiempo de cosecha, un tiempo donde iba a haber mucho fruto, un tiempo donde iba a haber alimento, un tiempo donde los graneros iban a crecer, iban a rebosar. O sea, eso es lo que representa. Darle lo primero representa, es como para el hombre como un seguro. Como yo te doy lo primero porque tú eres lo primero en mi vida. Y entonces viene Dios y dice, bueno, como tú me tienes como centro, entonces no me queda más que bendecirte en todo lo que tú hagas. Amén. Por eso empezar esta semana dándole gracias a Dios, empezar el primer día, domingo es el primer día de la semana, marca una semana para tu vida. Así que yo estoy convencido de que si tú le estás entregando estas primicias a Dios de tu tiempo, yo estoy convencido que vas a tener una gran semana, una semana bendecida. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia. Vayamos al libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 28. Sabe, he estado leyendo bastante acerca de los valles y me vi tentado a hablarle y continuar hablándole acerca de los valles. Pero dije, oye, déjame sacarlo de los valles, así que lo vamos a llevar a las montañas, ¿verdad? Porque los montes es un lugar de adoración. Pero los valles es un lugar, hemos estado viendo que los valles son lugares bajos donde el salmista escribió en el Salmo 23 que habían algunos valles que eran los valles más malos que hay, que era el valle de muerte, ese es de sombra de muerte, ese era el valle más terrible que puede, o sea, la circunstancia más terrible que puede pasar un hombre. Pero claro, existen diferentes tipos de valles. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 84, él dice que está el valle de lágrimas. Entonces, yo creo que el salmista, cuando escribió, estaba narrando un poco sus experiencias, porque el salmista en el Salmo 42 dice, porque mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que el salmista, cuando hablaba de los valles, sabía lo que estaba diciendo. Sabía porque él estuvo en valles de sombra de muerte, estuvo en valle de lágrimas que Dios cambia en bendición, estuvo en cada una de esas situaciones. La semana pasada hablábamos acerca del profeta que había entrado a un valle. Dios lo llevó a un valle en lo espiritual para transformar una nación en lo físico. Y era el valle de los huesos secos, ¿no? Secos, secos en gran manera, dice. Era un valle donde todo estaba completamente muerto hasta lo último. Hoy entonces vamos a hablar un poco acerca de las montañas, de los montes. Yo quiero que si usted lo tiene se ponga en pie y vamos a leerlos juntos. El capítulo 9 de Lucas, versículo del 28 en adelante. Y es que, mire, siempre que hay un monte, siempre que hay un valle está rodeado de dos montes, de dos montañas, si usted quiere llamarle montañas o montes. Y en la palabra de Dios, bíblicamente, los montes son lugares de adoración, son lugares de oración. Y vamos a verlo precisamente acá en el capítulo 9, en el monte de la transfiguración. Mire lo que dice. Dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús
acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que estaba por ser llevada a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando despabilaron y vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él, mientras esto se apartaba de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien sería que estemos aquí. Podemos, dice, levantar 3 albergues o 3 casas o 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto. Por algún tiempo a nadie contaron nada lo que habían visto. Padre, yo quiero darte gracias porque tu palabra es vida. Señor, gracias por esos momentos que marcaron la vida de hombres, por esos momentos que, Señor, sabemos que van a marcar nuestra vida también. Gracias por ese ejemplo de búsqueda, de entrega. Gracias porque podemos seguir tus pasos, porque tus pasos siempre fueron hacia arriba. Señor, gracias porque si alguien escaló espiritualmente, fuiste tú. Si alguien subió, fuiste tú, Señor. Gracias porque invitaste a hombres como Pedro, Juan y Jacobo a subir. Y hoy nos estás invitando a cada uno a que subamos, a que dejemos los lugares planos, a que dejemos los valles y empecemos a caminar hacia el cielo, a caminar hacia la ciudad celestial, a caminar a ese lugar de la promesa, a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros. Señor, ayuda que en esta tarde podamos entender, amado Dios, que más que cualquier otra cosa, más importante que cualquier bendición que podamos tener en los valles, siempre, Señor, tu presencia va a ser la que predomine en nuestra vida. Señor, permite que podamos entender que más grande y mayor bendición que tú no hay ninguna. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede usted sentarse? Mire qué interesante, como le decía, hemos estado hablando estas semanas acerca precisamente de los valles. Y es que los valles bíblicamente tienen un simbolismo. Yo creo que todos debemos conocerlo. Y es importante que conozcamos que cada valle solamente representa un paso o una etapa en la vida de un hombre, pero nunca es un lugar de estadía. Porque cuando la palabra de Dios habla de un valle, también está hablando que a los lados de un valle existen montañas. Y por alguna razón los montes o montañas en la palabra de Dios son trascendentes, porque esos son los lugares que Dios escogió precisamente como lugares de adoración. Cuando usted va a la palabra de Dios y usted busca, normalmente los lugares que Dios escogió, aunque Dios se manifiesta en cualquier lugar y usted lo sabe, ¿no? Dios se manifiesta en la oficina, en el carro, donde quiera que usted vaya. Pero de alguna manera, cuando usted va a la palabra de Dios, los lugares, los montes, representan un lugar como una puerta donde Dios se manifiesta para tener encuentros con el hombre. Miremoslo de esta manera. La palabra de Dios dice que cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, y vamos a Génesis, nos vamos a encontrar con un monte y nos vamos a encontrar con un pacto. Nos vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 8, nos vamos a encontrar con Noé. Y Noé dice que era un hombre que agradó a Dios. Noé era un hombre que vivió y cumplió lo que Dios deseaba. Hasta cierto punto, él siempre hizo lo que Dios quiso que él hiciera. Pero
por alguna razón, mientras Moisés, estando en ese lugar, en esa vida diaria, llega un punto donde Dios le habla y Dios le pide que haga algo muy, pero muy trascendental. Y lo que le pide que haga es que haga un arca. Y Dios le da los delineamientos que tiene que tener esa arca. Pero cuando Dios le dice que haga esto, entonces también nos encontramos con que detrás de esto venía un juicio para la humanidad, porque el corazón del hombre dice que se había desviado, que era de continuo hacia lo malo, que no de alguna manera no surgía ningún buen pensamiento hacia el hombre. Así que Dios se ve tentado a traer un juicio. Y la persona que Dios utiliza precisamente para levantar al hombre es a Noé. Y Dios toma a Noé, y Noé dice que construyó el arca, vino el diluvio, cayó el agua. Y dice que después de 159 nunca había llovido. Pero de repente se abrieron los cielos y el agua empezó a fluir como nunca antes. Lo que nunca había pasado, pasó ese día. Y dice que por más de 40 días estuvo lloviendo. Y en el día 159 dice que Dios se acordó de ellos. Lo que está diciendo es, esperó ese momento, y llegado precisamente un momento específico de Dios, Dios dice que hizo que soplara un viento y el agua se secó. Pero una de las cosas interesantes es que Dios pudo haber hecho que el agua se secara en cualquier lugar y que esa arca cayera en alguna planicie, en cualquier lugar. Pero Dios determina, oiga, Dios determina que el lugar donde el arca queda sentada sea en un monte. Interesante, porque precisamente en ese monte, en el capítulo 8 de Génesis, versículo 4, si usted lo busca, se va a encontrar que es el monte Ararat. Y en ese monte Dios, él ve la misericordia de Dios y él recibe el llamado de Dios. Y Dios tiene un encuentro prácticamente con Moisés. Entonces es un monte el que él escoge. Y lo primero que Moisés hace es, cuando baja, lo primero que él hace con su familia es hacer un altar. Y dice que preparó, buscó animales perfectos. Y de alguna manera, esto es interesante, porque Noé, aunque la palabra de Dios no nos explica cómo Noé sabía cómo hacer un sacrificio hacia Dios, pero sí nos dice que lo hizo. Y nos dice que lo hizo de la manera en que debe ser. Esto quiere decir que de alguna manera desde antes el hombre siempre sacrificó a Dios de una manera perfecta. Y la línea de Dios, que es la línea de Noé, siempre supo cómo adorar a Dios. Pero Dios entonces permite que sea, este es el primer monte trascendente en el cual uno ve la misericordia de Dios, el juicio de Dios, pero también ve a un hombre que adora a Dios, que lo primero que hace en ese monte es adorar a Dios. Dice que saca los animales, los pone y hace un altar y ahí adora a Dios. Y dice que Dios, viendo el sacrificio, viéndolo desde el cielo, ¿no? Viendo el sacrificio, se acuerda lo que es el hombre. Y dice que en los últimos versículos de ese capítulo 8, dice que viendo Dios, sintiendo la fragancia de esa adoración, de ese sacrificio, Dios dice, ¿sabes qué? Dice, el hombre desde su juventud siempre tiene la tendencia a hacer lo malo. Así que de aquí en adelante nunca más destruiré al hombre por causa de su maldad. Porque Dios entiende que de alguna manera en el hombre siempre está eso de hacer lo malo. O sea, Dios sabe que lo malo y el hombre están unidos. Y dice, bueno, si tengo que destruir al hombre por hacer lo malo, creo que no queda uno. Así que prometo no hacerlo. Y ahí es donde le da lo que se conoce un pacto de Dios. Y ahí es donde surge el arco iris, que es precisamente, si usted lo busca en este capítulo, ahí es donde Dios hace ese pacto. Así que cada vez, desde ese día, cada vez que hay un arco iris, Dios nos está recordando que Dios tiene misericordia para no destruirnos por lo que somos. Así que nadie está vivo por lo que es, está vivo por la misericordia de Dios. Y porque Dios hizo un pacto con Noé,
en un monte. Así que este monte para Noé pues representó un lugar de adoración, porque fue lo primero que Noé hizo, adorar a Dios en este monte. Pero también representa un lugar de sacrificio, porque tuvo que haber un sacrificio que llegara hasta la misma presencia de Dios. Oiga, y por supuesto, de Dios se dejó oír su voz y hizo un pacto con un hombre. Esto es lo que representa el monte para Noé. Y le voy a decir algo. Es interesante que los pactos más grandes que el hombre, que Dios ha hecho con el hombre, no el hombre con Dios, pero Dios con el hombre, los ha hecho en montes, lo ha hecho en lugares elevados. Y es que los lugares elevados representan autoridad. ¿Sabía eso? Los lugares elevados representan autoridad, representan lugares de adoración, representan lugares donde de manifestación de Dios, representan los lugares donde ha tenido Dios un encuentro con el hombre. Entonces, por eso es que el salmista cuando escribe, y usted va a encontrar en muchos salmos, que él siempre dice, vamos, subamos a adorar, porque de alguna manera, tanto el salmista como todos los hombres de Dios aprendieron que a Dios se le adoraba en los lugares elevados. Ahora, si continuamos adelante, nos encontramos con otro hombre y precisamente este hombre se le conoce como el padre de la fe. Y estamos hablando de Abraham. En el capítulo 22, Dios un día se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, quiero que me adores, pero me vas a adorar como nadie me ha adorado. Y quiero que para esto tomes lo que se necesita para un sacrificio. Porque esto es algo interesante. Siempre está mezclado el sacrificio. En la adoración, en la oración, en la intimidad, siempre está involucrado el sacrificio. Y que lleves todo lo que se necesita para un sacrificio y subas y vayas al monte Moria y me adores ahí con tu hijo. Llévate a tu hijo. Y este hombre, amando tanto a su hijo, él accede. Él sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo. Él sabía que tenía que entregárselo, lo que tanto amas. Y aquí Abraham saca a su hijo y se encamina precisamente a 3 días, dice. Empezó a escalar, llegando 3 días le tomó escalar. Y después que llega a este lugar, lleva un criado para que le ayudara al principio, pero lo deja al pie del monte y ya llega a un punto donde solo algunos suben. Y dice que se quedó y le dice, ahora volvemos, vamos a ir a adorar. Y alguien dijo, Abraham estaba profetizando que él iba a regresar. Estaba profetizando su retorno. Estaba profetizando que al Dios que él servía era un Dios que le daba vida a lo muerto. Así que él sube y cuando el hijo le dice, papá, tengo una pregunta, porque miro todo para un sacrificio. Como le digo, la línea de Dios siempre supo cómo adorar a Dios. Y esto es algo que todos deberíamos entender. Si usted es un hijo de Dios, deberíamos entender cómo adorar a Dios. Los hombres de Dios siempre supieron cómo adorar a Dios. Y nótelo, Isaac siendo un niño, un joven, un pequeño de edad, no se sabe exactamente su edad, él sabía lo que se necesitaba para un sacrificio. Por eso le dice, papá, llevas todo para un sacrificio, pero no llevas el animal. O sea, él sabía cómo se hacía un sacrificio. Y le dice a su hijo, Dios proveerá. Entonces Abraham, por eso dicen que Abraham también era un profeta, porque de alguna manera lo que él estaba diciendo era lo que se iba a cumplir. Porque cuando él subió, llegó arriba, y oiga, yo admiro a ese hijo, ¿verdad que sí? Dice que se dejó mansito, se dejó agarrar del papá y se dejó acostar en el altar para el sacrificio. Y ya cuando iba a ser sacrificado, se oye la voz del cielo, de un ángel que le dice, detente, no le hagas nada a tu hijo. Y en aquel momento, en este monte, precisamente, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Mira hacia un lado. Y cuando él mira, ahí está un becerro. Dios había provisto. Amén. Y entonces, claro, imagínese ese alivio para ese papá. Pero notemos entonces que para Abraham, y claro, debido a esto, Dios le reitera la promesa de fe y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a bendecir las naciones. Tú vas a ser padre, no solo porque ya tienes un hijo,
sino porque hoy más que nunca Dios, en otras palabras, está dejándote saber que tú eres el hombre que Dios ha escogido para que seas de bendición y el padre de la fe y el padre de muchedumbres, y que muchos van a ser bendecidos por ti y que naciones van a salir de ti. O sea, se sella por la obediencia, sella precisamente el Dios un pacto con Abraham. Ahí es donde se sella el verdadero pacto de Abraham. Ahora, es interesante que entonces que él tuvo, oiga, que subir a un monte, ir a un monte, adorar, llevaba sacrificio y por supuesto, como a Noé, después que hace todo, también se oye la voz que le dice, ¿sabes qué? Acepto tu sacrificio. Es acepto, y por tu sacrificio entonces esto y esto y esto se va a cumplir en tu vida. Nos damos cuenta que los montes siempre son y van a ser lugares de pactos de Dios con el hombre. Ahora, note esto, cuando seguimos caminando en la palabra de Dios nos encontramos con Moisés, y es que no podemos dejar a Moisés afuera, porque Moisés es el hombre que viene a dirigir una gran nación. Y Dios se le presentó después que Moisés sacó a Israel, lo llamó en una zarza en un desierto, pero cuando llegó el momento del pacto, no lo hizo en ningún desierto, ni lo hizo en ninguna planicie, ni lo hizo en ningún valle. Lo hizo en un monte alto. Y dice, Dios le pidió que se preparara. Si usted lee el capítulo 19, dice que le dijo, prepárate y sube a encontrarte con Dios. Y prepara al pueblo, porque ahora van a tener un encuentro con Dios y van a conocer a Dios. Y le voy a decir algo. Fíjese que este encuentro con Dios es sumamente impresionante. La verdad es que a mí me impresiona la forma en que ellos se encuentran, porque no es un encuentro cualquiera. Porque si usted se da cuenta, en los otros pasajes, usted había oído, usted había visto de alguna manera que la voz de Dios se había oído, que Dios les había hablado, porque los lugares altos son lugares para escuchar la voz de Dios. O sea, son lugares donde Dios siempre se va a manifestar. Son lugares donde Dios siempre se le va a manifestar al hombre. O sea, no hay otra que cuando subimos a un lugar elevado, Dios siempre va a estar ahí. Pero lo interesante es que cuando él hace esto precisamente con este hombre, es otra experiencia. La de Moisés es otra experiencia, porque Moisés va a tener un encuentro con Dios. O sea, va a tener un encuentro cara a cara con Dios. Y cuando usted lee esto, si usted tiene su Biblia en el capítulo 19 de Éxodos, mire lo que dice, versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos. Un encuentro de una nación con Dios. Mire qué interesante. Y se quedaron al pie del monte. Versículo el 18 dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, Dios le respondía con el trueno. ¡Wow! Esto es impactante. Oiga, Dios determina. En nosotros, usted sabe que él había oído. Desde el cielo Dios les había hablado a través de un ángel, o la voz de Dios se había escuchado. Pero de repente Dios quiere hacer un pacto con Moisés en el monte precisamente, y dice que Dios desciende como nadie se lo podía imaginar. Dice que este pueblo estaba atemorizado. Este pueblo tenía temor cuando vio esto.
Dice que había relámpagos. Usted se imagina la magnificencia, la santidad de Dios en aquel lugar. Wow, eso era algo que ojo no ha visto. Esto es algo que ninguno de nosotros ha experimentado a este nivel, pero lo estaba experimentando un hombre y un pueblo que tenía un encuentro precisamente en una montaña. Y es interesante que Dios escoge un monte para sellar un pacto con Moisés. ¿Se da cuenta? Y Moisés entonces tiene que subir porque el pueblo no lo hace. El pueblo estaba atemorizado. El pueblo le decía, habla tú con Dios, porque si subimos, nosotros nos morimos, ¿no? ¿Sabe? Y esa es una de las cosas interesantes. ¿Sabe por qué debemos subir? Porque cuando subimos, realmente tenemos un encuentro con Dios y nuestra naturaleza, por buenazos que creamos que somos, cuando estamos delante de Dios reconocemos que no somos nada. Y como dijo Pablo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía él, ¿verdad que sí? Hablando de su vida como hombre, decía, es que de los pecadores yo soy el primero. Así que cuando estamos en la presencia de Dios y subimos, oiga, nadie se puede sentir perfecto. Todo el mundo reconoce su condición. Y esto era lo que pasaba con este pueblo. Así que el pueblo le dice, ¿sabe qué? Ve tú, habla con él y lo que nos dice nos cuentas. Oigan eso. Pero la gloria de Dios estaba en este lugar. Así que si lo vemos, nos vamos a dar cuenta que el monte Sinaí representa para Moisés, para este pueblo de Dios, representó entonces un lugar de encuentro. Eso es lo que es el monte para el pueblo de Dios, un lugar de encuentro, un lugar donde el hombre sube específicamente a encontrarse con Dios, un lugar donde la gloria de Dios desciende como nunca antes la había visto. Esto es algo interesante, es impactante. Mire, créame que lo que este hombre vivió, creo que muy pocos lo han vivido, porque Juan tuvo una experiencia increíble también. Ahora, pero mire esto. Amén. También dice que es un lugar de ordenanza y pacto. ¿Y sabe por qué? Porque ahí fue donde Dios le dijo cómo debería esa nación o ese pueblo comportarse y dirigirse. O sea, en otra palabra, estableció un orden. Como se acuerda que yo le decía, Dios nunca va a bendecir nuestro desorden. Si algo va a hacer Dios es ordenarnos para que la bendición de Dios caiga. Y eso fue lo que él hizo. Fue un lugar de pacto. Pero cuando vemos entonces, nos damos cuenta que los lugares elevados siempre han sido lugares de adoración, lugares donde Dios desciende, lugares donde el hombre sube para encontrarse con Dios. Ahora, interesante es que hombres como Moisés lo supieron, porque se acuerda la guerra que tuvo Moisés, que tuvo Israel precisamente contra los amalecitas. ¿Sabe que los hombres de Dios entendían que los lugares altos eran lugares de adoración, lugares donde la presencia de Dios estaba y se encontraba y se manifestaba el que lo buscaba en esos lugares? De tal manera que cuando ellos tenían una guerra, los sacerdotes subían a estos lugares. Moisés subió al lugar elevado y estando ahí en un collado, dice, un collado es un lugar elevado. Es que los lugares elevados siempre van a representar autoridad. Y estando en un lugar de autoridad, en un lugar elevado, dice que oraba mientras Josué peleaba en el valle. Y cuando Moisés se cansaba, claro, la guerra se iba perdiendo. Pero cuando Moisés era fortalecido por dos hombres, entonces la guerra se ganaba. Y así fue como lograron ganarla. Entonces, si vamos a la vida del Antiguo Testamento, si vamos a la Biblia y vemos a los hombres de Dios, todos ellos entendieron la importancia. Mire, David fue un hombre que dice que fue el primer hombre que cuando tomó una ciudad, la tomó precisamente porque estaba sobre un monte, y ese es sobre el monte de Sión. Y ahí fue donde él tomó su primera ciudad. Y la primera ciudad que
la tomó, la declaró para Dios y la declaró ese lugar elevado un lugar para Dios, un lugar de adoración. Y todos los hombres entendieron que los lugares elevados eran lugares de Dios. Por eso es que cuando los reyes, si usted va a la palabra de Dios, por eso ve que cuando usted va a la palabra de Dios, cuando los reyes estaban mal, siempre los sacerdotes de Baal o de Acera o de cualquier tipo de deidad, idolatría, de la idolatría que ellos tenían, siempre se va a encontrar con que la tomaban ellos. Siempre ellos luchaban por tener precisamente los lugares elevados. ¿Sabe que en la Biblia, si usted lea los reyes, siempre que hubieron reyes que no adoraron a Dios, siempre fueron reyes que comprometieron los lugares elevados y los lugares altos que le pertenecen a Dios, siempre los comprometieron. Ahora, por eso es que cuando usted lea cualquier hombre de Dios que era un adorador, que era que era poderoso, que era un hombre de unción, que era un hombre de fuego o de revelación, siempre va a encontrar que adoraba a Dios en los lugares elevados. Fíjese que en la Biblia, por eso, ¿dónde usted cree que tuvo sus mayores victorias? El profeta Eliseo o Elías. ¿Dónde fue donde destruyó aquellos 800 sacerdotes que pelearon precisamente? ¿En dónde? En el Monte Carmelo, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces no hizo descender fuego en ese lugar? Y Eliseo hizo lo mismo. O sea, todos los hombres de Dios que marcaron en algún punto la historia, siempre tomaron los lugares elevados para Dios. Y eso es algo, o sea, entendieron la importancia de los lugares elevados y siempre entregaron ahí a Dios. Y siempre ahí adoraron a Dios. Y siempre le dieron la autoridad a Dios. Y cuando se entregaban esos lugares, representaba que había dominio de Dios sobre los sectores. Ahora, es interesante porque cuando vemos la vida de Jesús, mire, yo dije que iba a ser corto. Cuando vemos la vida de Jesús, nos encontramos que Jesús estaba dentro de las ciudades, pero estando dentro de las ciudades, él dice que siempre salía y se iba ¿a dónde? A los montes. Siempre se iba a los montes. Y es interesante que en este pasaje, él dice que estando él, había hecho milagros, había hecho prodigios allá en el valle, pero estando ahí de repente le dice a Juan y Jacobo, Juan, Pedro y Jacobo, le dice: vamos, subamos. Y se fueron para arriba, empezaron a subir ese monte. Entonces, siempre recuérdese de esto: Jesús en su vida siempre usó los montes como lugares para conectarse con Dios. O sea, los montes en la palabra de Dios son como un enlace entre Dios y el hombre. Eso es lo que usted puede ver a través de ellos. O sea, los lugares elevados, siempre ahí esperando para que el hombre sacara ese tiempo y poderse conectar con Dios. Jesús lo hizo varias veces, pero en esta ocasión dice que subió. Y una de las cosas interesantes que debemos entender de los montes es que los montes no es para todo el mundo. Fíjese que los montes es solamente para algunos, porque los lugares planos, los valles, ahí es donde se encuentra todo el mundo. Pero usted no va a encontrar a todo el mundo en los lugares altos. Por eso cuando él llamó, dice que él llamó a unos pocos para que fueran con él. Llamó a 3 específicamente. Porque es que mire, cuando hablamos de subir, estamos hablando de dejar. Tenemos que dejar lo que está abajo para irnos hacia arriba. Estamos hablando de esfuerzo. Estamos hablando de dejar comodidad, dejar cosas. Entonces, nadie quiere dejar cosas. Por ejemplo, uno de estos días alguien me dice: va a ser mi cumpleaños. Oh, sí, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Dice: tengo un plan A y un plan B. A ver, ¿cuál es el plan A?
quiero irme a la playa para mi cumpleaños. Y el plan B, si llueve, me voy al mall. O sea, ya tenía su plan. Pero le digo, oye, pero ese es el día del Señor. Y me dice, sí, pero es que es mi día. Ahora, cuando nosotros vemos un lugar elevado, no vamos a encontrar este tipo de personas ahí. Porque hay que dejar la comodidad, hay que dejar lo que tenemos aquí para subir a un lugar donde nos va a costar sacrificio. Subir implica sacrificio. Subir implica soledad. Las multitudes están abajo, pero en los lugares elevados no llega todo el mundo. A los lugares elevados solo van aquellos que realmente aman la presencia de Dios. Si la gente amara la presencia de Dios, la casa de Dios estaría llena, repleta a más no poder. ¿Sabe cómo estaría la casa de Dios si la gente amara los lugares de adoración? Es que hablar de lugares elevados, hablar de subir, hablar de crecer, estamos hablando de dejar de ser. Porque para subir tengo que pensar en lo que está arriba. Tengo que tener metas para arriba. Tengo que soñar con lo que está ahí arriba. Mientras yo sueñe aquí abajo y mis metas estén aquí abajo, créame que lo más seguro es aquí abajo. Y lo más seguro es que me quede aquí abajo. Pero si empiezo a buscarlo de arriba, si empiezo a ver las promesas de arriba, si empiezo a escalar, si empiezo a subir, si empiezo a crecer, si empiezo a dejar, ¿sabe? Mire, yo le estoy hablando de subir. Y es que eso es lo que Dios está tipificando. Jesús siempre se apartaba de las multitudes. ¿Y qué hacía? Subía. Oiga, entonces, los montes son para las multitudes o son para aquellos que aman la presencia del Padre. Es que las cosas aquí ofrecen mucho para dejarlo todo y empezar a subir hacia arriba. Jesús supo dominar esa área de su vida y llamó a estos hombres y se los llevó. Y llegando allá arriba, dice que, porque esto es lo interesante, todo sacrificio, porque eso es sacrificio, ¿verdad que sí? Es sacrificio. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar a veces dinero. Sí, no, pero es que si me pagan, si, mire, yo no puedo ir a porque ¿verdad? Me van a dar el doble y eso nunca pasa y ahora sí. Bueno, implica perder algunas veces, implica dejar, implica morir a mí mismo. ¿Sabe que subir siempre va a implicar? Y una de las cosas interesantes es, a todos los hombres que usted mire en los lugares elevados, siempre fueron hombres solos. Nunca fueron multitudes que usted vio en lugares elevados. La mayoría nos gustan los valles, aunque ahí haya lágrimas y aunque ahí haya algún montón de cosas. Nos gusta más lo plano, lo seguro y no subir. No nos gusta subir, no nos cuesta escalar porque de alguna manera no nos gusta el sacrificio. Ahora, otra de las cosas interesantes es que cuando lograron subir, Jesús se los llevó ¿a qué? A orar. Recuérdense que allí había un plan: apartarse de las multitudes para ir a orar. Y cuando llegaron, porque se apartaron, entonces dice que empezó algo que se le llama transfiguración o transformación. Hay una diferencia en estas dos palabras. Ahora, lo interesante es que cuando ellos estaban orando, dice que Jesús, ¿qué pasó? Empezó a transformarse, a transfigurarse. Su ropa, su rostro se hacía otro. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos? El cansancio quizás del monte, de subir, porque era un lugar elevado. Oiga, dice que se empezaron a dormir. O sea, algo natural surgió ahí. Ellos empezaron a dormirse. Se estaban durmiendo, pero en medio que se estaban durmiendo, de repente
surge algo que va a surgir siempre en los lugares donde subimos a buscar a Dios. Siempre que usted se eleve más de lo natural, siempre usted se va a encontrar con algo sobrenatural, y ese va a ser Dios. Porque dice que estos hombres entonces en este lugar encontraron, en medio de la intimidad y medio dormidos, dice que vino dice que como dijéramos, se pusieron dos hombres, vieron dos hombres que fueron llevados a ese lugar, traspuestos. Dos hombres se traspusieron en ese lugar. Era Elías y era Moisés. Entonces, dentro de estos lugares, y dice que estaban conversando acerca de la partida. O sea, en estos lugares. ¿Sabe que la palabra, yo estaba chequeando algo, que la palabra partida que usa acá es la misma palabra que se usa en el libro de Éxodo para salida? Y de lo que estaban hablando era de la muerte de Jesús para dejar la tierra e irse al cielo. Y la misma palabra en hebreo que se usa para dejar, es la misma palabra que se usó en Éxodo, es la misma palabra que se usa acá. Lo que está diciendo es que este lugar, por muy bonito que sea y la casa linda que tengamos, no es nuestro lugar, que hay un lugar donde todos tenemos que partir. O sea, eso es lo que está diciendo. Así como Israel tuvo que salir y dejarlo, así Jesús iba a morir e iba a dejar todo y se iba a ir. O sea, estaba hablando de partida. Estaba hablando de dejar para darle lugar a algo nuevo. Y eso es algo que es interesante. Es interesante porque nosotros nos aferramos a las bendiciones que Dios nos da en este lugar. Pero aferrándonos a esas bendiciones, quizás algún día nunca lleguemos a escalar y nunca lleguemos a tener la revelación. Ellos sabían, los discípulos tuvieron revelación. Si alguien dice yo quiero revelación, suba a la montaña, elévese a los montes. Alguien dice yo quiero más, suba a las montañas, elévese a los montes, sepárese de las multitudes y busque a Dios en espíritu y en verdad. Deje todo lo cómodo y empiece a sacrificarse, porque hay que pagar un precio. Siempre los montes van a ser lugares de sacrificio. Siempre fueron y siempre van a ser lugares de soledad y sacrificio, donde usted lo va a entregar todo, pero las manifestaciones que usted va a ver son gloriosas. Dice que ahí tuvo revelación. Entonces, y pudieron escuchar de los planes que tenía Jesús. Oiga, lo que jamás ellos pensaron en su vida oír y ver, lo estaban oyendo y viendo ahí en medio. Y no solamente, sino que dice que la atmósfera cambió y ese lugar se convirtió, la montaña, el monte de adoración, se convirtió en un monte lleno de la gloria de Dios. Dice que resplandecían estos hombres, o sea, lo que sucedió. Y pasó un poco lo que pasó en el monte Sinaí, porque dice que vino una nube y cuando la nube llegó dice que ellos tuvieron ¿qué? Temor. Tuvieron temor. ¿Por qué tenían temor? Por la condición de hombre. O sea, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo no cambiamos? Porque es que nunca subimos. Cuando subimos sabemos que tenemos que dejar cosas. ¿Sabe? Mientras no subamos, mientras no estemos a ese nivel, siempre nos vamos a encontrar bien. Y nunca tenemos que cambiar. Tiene que cambiar el otro. Yo no tengo que cambiar. Pero siempre las personas que suben son las personas que cambian. ¿Sabe? Les vino el mismo temor que les vino a ellos. El lugar de revelación se convirtió también en un lugar de gloria, pero también se convirtió en un lugar donde la misma presencia y santidad de Dios empieza a hablarnos y a decirnos: es necesario que hayan cosas que sean quitadas, y Él mismo nos va a manifestar lo que en nuestra vida. Yo digo que Pedro sabía por qué tenía miedo. Yo digo que Jacobo sabía por qué tenía miedo. Yo digo que
Juan sabía por qué tenía miedo. Porque usted sabe por qué tiene miedo. La gloria de Dios está ahí. Yo sé por qué tengo miedo a la gloria de Dios. Aquel pueblo no se atrevió a entrar porque ellos sabían por qué tenían miedo. O sea, cada quien cuando está en la presencia de Dios sabe por qué tiene miedo. Pero nunca nos vamos a ver forzados a hacer cambios en nuestra vida si nunca llegamos a esos momentos de adoración íntima con Dios, donde la manifestación de Dios se hace gloriosa y donde la nube de Dios nos cubra y nos redarguya. Y como en un espejo, miremos nuestra vida y miremos lo que Dios quiere que hagamos. Porque en la gloria de Dios, no solamente, óigame esto, no solamente Dios nos va a quitar, también nos va a dar. O sea, acuérdese de esto. La gloria de Dios, porque ahí estaba la gloria de Dios. Los hombres estaban asustados porque no habían visto milagros, habían visto señales, habían visto prodigios, pero nunca habían visto la gloria de Dios como la estaban viendo en ese momento. Nunca habían visto hombres manifestarse como lo estaban viendo, planificaciones como lo estaban oyendo. La gloria, la luz que irradiaba como lo estaban viendo. Porque usted sabe que Dios tiene una luz tan maravillosa, tan grande, que dice que Él no necesita el sol para que haya luz.